Hace mucho tiempo que dejé de ver trailers de películas o series y cuando veo alguna me lanzo hacia ciegas, por decirlo de alguna forma, para así poder sorprenderme. Porque todo lo que explico aquí en el canal son sugerencias que voy recogiendo de ustedes mismos. Y en ese contexto apareció The Empty Man, una película que, voy a ser honesto, yo creí que era esas típicas donde un montón de adolescentes son asesinados por la leyenda urbana de turno, tipo The Bye Bye Man o Smiley que volvió hace poco para un video, pero no. The Empty Man sí tiene muchos adolescentes muertos, esto como que no cambia, pero son una parte casi de segundo plano en esta trama, porque lo que importa es mucha filosofía y mucho diálogo complejo, que entiendo que hace necesaria una aclaración. Esto es el resumen y explicación de The Empty Man, el mensajero del último día. La película tiene una escena introductoria que en mi opinión es demasiado larga, o sea, dura como media hora, en donde somos llevados a un lugar llamado el Valle de Ur en Bután, por el año 1995. Aquí la película nos muestra el mensaje día 1, viéndose un grupo de amigos que iba recorriendo el lugar, quienes ven como uno de ellos, tras cruzar un puente, comienza a escuchar un sonido como tipo silbido, que lo atrae, y buscando averiguar qué es, se cae por un agujero entre las rocas donde iba caminando. Greg, el otro hombre del grupo, baja a rescatar a su amigo encontrándoselo sentado en una especie de trance, frente a lo que parece ser un altar, donde había un esqueleto con varias manos. Greg le dice a Paul que deben salir de ahí, pero este le susurra que si lo toca, se va a morir. Greg queda como "what the fuck, ¿qué dijiste?" y lo toca de todas maneras, viéndose que luego junto a las chicas siguieron su camino con Greg forzado a cargar a Paul que seguía sin moverse, hasta llegar a una cabaña abandonada que encuentran, en medio así de la nada. La novia de Paul nota que este tenía una especie de instrumento en una mano, y luego de eso la acuestan para revisarlo notando que no tiene ninguna herida o golpe visible desde el exterior, así que suponen que simplemente está choqueado y por eso no habla o no se mueve mucho. Esa noche, Ruthie, la novia de Paul, ve el instrumento que se traía en su mano soplándolo y escuchándose un sonido idéntico al que atrajo a Paul hasta la cueva donde cayó. Al día siguiente, la película nos indica que estamos en el día 2, y ahí Greg y su novia deciden salir a los alrededores a buscar ayuda. Ruthie se queda con Paul, pero al rato se asoma por la puerta de la casa, viendo una figura a lo lejos, la cual una vez Ruthie llama pensando que es algún lugareño que podría ayudarla, la comienza a perseguir, haciendo que vuelva a la casa y se encierra escuchando golpes fuertes en la puerta, los cuales cambian a gritos que son de Greg y su novia, a quienes Ruthie les abre y les pregunta si vieron a alguien más afuera, pero ellos le dicen que no. La mañana del día 3, Paul le susurra algo incomprensible a Ruthie y al rato esta despierta junto a sus amigos, viendo que Paul no estaba, saliendo a buscarlo porque sus huellas quedaron marcadas en la nieve y llegando hasta el puente colgante que antes cruzaron, donde Paul está sentado igual que como se le vio frente al altar de la cueva donde se había caído. Greg le habla a Paul y viendo que este no reacciona, le comienza a gritar. Ahí su novia lo calma diciéndole que gritarle en realidad no va a ayudar. Pero mientras ambos intentan hacerlo reaccionar, Ruthie saca un cuchillo que traía en su ropa y apuñala por la espalda a Greg, empujándolo por el precipicio que había. La novia de Greg se acerca y Ruthie le corta el cuello, tirándola también por el mismo precipicio, y al final Ruthie se deja caer de espaldas por la misma caída, dejando a Paul solo, quien saca el instrumento que encontró en la cueva y lo sigue soplando. Pasada esa nada corta intro, vamos a un lugar en Missouri pero en el año 2018, donde conocemos a James La Sombra, el verdadero protagonista de la historia, y sí, su apellido es La Sombra. De hecho su tienda se llama así y yo al principio pensé que era un apodo, pero literal es La Sombra, así todo junto, La Sombra. James vuelve de su tienda donde vendía armas y artículos de defensa personal porque era un ex policía, y al volver a su casa se encuentra sentada afuera Amanda, una joven que era vecina suya y quien venía a verlo preocupada, porque ya había pasado un año de eso, que luego entenderemos qué es. Intentando consolarlo, aunque James parece no necesitar su consuelo, Amanda le dice que encontró algo maravilloso y liberador, donde aprendió que nada puede herirlo, porque nada es real, pasando la conversación a esos pensamientos de la ley de la atracción, ya que Amanda dice que las cosas buenas y malas que uno piensa con la suficiente fuerza y convicción, las puedes hacer reales. Y no voy a mentir, la película tiene mucha filosofía y diálogos realmente complicados, así que en honor al entendimiento de todo el mundo, yo te la voy a contar traducida a palabras simples. Así este video no durará 2 horas, aunque eso sí te recomiendo ver The Empty Man, para la experiencia completa vuela cabezas, porque la película tiene mucho de eso. Amanda le sugiere a James que quizás los pensamientos nuestros no comienzan donde nosotros creemos y tienen otro origen. James le dice que se perdió en la conversación y no entiende de qué está hablando, y ella le dice que sí, claro que sabe de qué está hablando, yéndose de ahí cuando recibe una llamada de su madre.
James entra a su casa sin nadie más adentro, donde vemos fotos de él junto a una mujer y un niño, lo que ya nos da a entender que su familia murió, y sobre eso hablaba Amanda, cuando decía que ya había pasado un año. Al día siguiente, James despierta alterado a tomarse una medicina y la película otra vez nos muestra el mensaje de Día 1. Y poco después, James va a la casa de Nora, la mamá de Amanda, porque recibió un llamado de ella, diciéndole que Amanda había desaparecido, faltaba una maleta suya, y en un espejo dejó escrito con sangre la frase "El hombre vacío me hizo hacerlo". La policía cuando llega le hace las preguntas de rigor a Nora y hasta a James por ser amigo de la familia, pero una vez se van, James le dice a Nora que probablemente no van a hacer nada, porque como faltaba una maleta, su teoría era que Amanda se fue y hacía esto para herir a Nora, por lo que James ofrece a él, como ex policía que era, investigar por su cuenta qué pudo pasarle a Amanda. James se va llevándose un papel de un instituto llamado Pontifex que Amanda tenía en su habitación, y que atrás tenía escrito con lápiz la palabra tulpa, llegando a la salida de la escuela de Amanda donde James entrevista a Davara, una amiga de Amanda, para saber si tenía alguna pista del paradero de la chica. Davara le cuenta a James que un par de días atrás jugaron a invocar al hombre vacío, The Empty Man. James le pregunta quién es ese hombre y ella le dice que es una especie de leyenda urbana, donde tienes que ir a un puente vacío y soplar una botella pensando en dicho hombre, y que esto hará que el primer día lo escuches, el segundo día lo veas y el tercer día te atrape. Davara relata la noche en que con otros amigos invocaron al Empty Man, y que tras eso, un par de días después, fue la última vez que vio a Amanda, susurrándole al oído a otro chico del grupo que estuvo en el puente en un centro comercial. La joven ve desde el auto de James al mismo grupo de chicos sentados al otro lado de la calle, mirándola de forma bien perturbadora, y asustada se baja del auto y se despide de James, quien antes le hace notar la dirección del chico con el que Amanda habló en el centro comercial. James investiga la casa de ese chico donde el papá de ese lo recibe y le pregunta si lo ha visto. James le responde que no y el padre le cierra la puerta, revelando que el chico también como Amanda había desaparecido. Posterior a eso, James va a la casa de otra chica de ese grupo pero la encuentra vacía, y en su jardín ve el cadáver de un perro con platos llenos de su sangre, lo que explica con qué sangre debieron escribir en el espejo de Amanda. James va al puente donde los chicos invocaron al Empty Man encontrando una botella vacía y soplándola, excelente idea. Escuchando que alguien se acerca a él por pasos que siente en el puente, pero viendo que no hay nadie. Después de eso, todo el ruido ambiente se va, incluso el del viento soplando con los árboles, y se escucha un leve golpe de algo contra un metal. Siguiendo el sonido, James baja a la zona inferior del puente, encontrando a todo el grupo de chicos, salvo por Amanda y Davara, muertos colgados por el cuello, y escrito a su lado, "El hombre vacío me hizo hacerlo". La policía llega a la escena del suceso alertados por James, y luego de eso vemos a Davara en un spa, entrando a un sauna donde por el vapor todo se pone borroso, viendo a Davara una silueta cerca de ella, que se la abalanza y la ataca con unas tijeras, mostrando la cámara al girar que en realidad es Davara quien se está apuñalando con la tijera a sí misma, muriendo por las heridas y con la figura oscura que le cierra los ojos. James acaba en la comisaría donde le hacen preguntas sobre su descubrimiento y el oficial le cuenta que encontraron a Davara muerta, y si bien todo apuntaba a un suicidio, nadie se creía que una persona sea capaz de apuñalarse en múltiples ocasiones en plena cara con unas tijeras. El detective le dice a James que este era un pueblo tranquilo, donde pocos crímenes se veían al año, y ahora en cosa de días un montón de jóvenes murieron. Además, hace poco una madre mató a su bebé y se lo dio de comer a unos perros callejeros, diciendo que el bebé le susurraba cosas, y escribiendo en su cocina "El hombre vacío me hizo hacerlo", mismo escrito que también encontraron junto al cuerpo de Davara. Según este oficial, este tipo de crímenes no podían solucionarse de forma racional porque no se podía acusar al cosmos de cosas así, o sea, era algo mucho más grande. De vuelta a su casa, James googlea sobre el Instituto Pontifex, viendo información que decía que era una secta apocalíptica, encontrando un incidente donde varios miembros de este grupo murieron en una cabaña, practicando un experimento de ocultismo que salió mal. Siguiendo su investigación, James busca la palabra tulpa, enterándose de que esto en palabras simples de nuevo, es crear o manifestar algo a través del creer y el pensamiento, lo que se resume bien en una fórmula que James encuentra, que dice pensamiento más concentración más tiempo igual carne. O sea, si piensas concentrado por mucho tiempo en algo, se vuelve de carne y hueso. Nora llega trayéndole comida a James y preguntándole cómo va toda la investigación. Aquí notamos una cierta tensión de esa rica entre este par, que nos da a entender que algo pudo o podría pasar entre ellos, ya que de hecho Nora le pide quedarse a dormir a James y luego ella misma dice que es mejor mantener los límites, y se va. A plena noche, James despierta escuchando más ruido de pasos encerrándose en su habitación y tomando un bat de béisbol,
viendo por debajo de la puerta una sombra que sería aquella de los pasos, pero cuando se arma de valor para abrir, encuentra el pasillo totalmente vacío. Al otro día, que es el día 2, como la película nos lo recuerda de forma bastante insistente, James va al famoso Instituto Pontifex, donde la recepcionista le dice que lo que ofrecen es más antiguo que el tiempo. Y le entrega un cuestionario para miembros nuevos que tiene varias locas preguntas como: si la ciencia dice que el cielo es azul, probablemente sea rojo. El cerebro puede picar, la vida es una especie de enfermedad y otras cosas que James ni siquiera responde. De igual forma, el detective entra en una presentación de un tal Arthur que habla de más cosas filosóficas y mucho nihilismo, terminando con la frase: "Este es un mensaje que les llega de parte del hombre vacío". Una vez termina su presentación, James se acerca al hombre y le pregunta por el hombre vacío, al que él nombró, y Arthur se lo explica pero confunde mucho más a James. Al final le dice que existe algo llamado la noósfera, así como la atmósfera y la biosfera, pero que en la noósfera se juntaban las señales de todos los pensamientos conscientes, y más adelante ahondaremos en eso cuando tenga sentido que te lo explique. Porque James se va casi tan confundido como debes estar tú, y Arthur le dice gracias por haber venido de nuevo. Respondiéndole a Arthur, James nunca había estado aquí. James aprovecha un poco el desorden que hay con la gran cantidad de gente en el lugar y se mete a investigar más a fondo pasando por un pasillo donde una voz repite cosas como en bucle mientras personas escuchan atentas, mirando un tipo de póster negro, básicamente siendo adoctrinados en las creencias de Pontifex. Luego de eso, James llega a una sala de archivos que pasa hasta que por el fondo sale a otro sector donde se encuentra un grupo sentado en círculo, junto a una mujer que parece ser la que les está enseñando, y que detiene un cronómetro que tiene en su mano, diciendo en voz alta: "Sabemos que estás ahí, muéstrate". James cree que lo pillaron, pero la mujer mira hacia otro sector, por el primer piso cuando James está en el segundo, hasta que las luces se encienden y unos tipos del instituto le dicen a James que no puede estar ahí, y lo terminan sacando. Afuera, James se topa con un chico llamado Garrett, a quien le pregunta por Amanda, y él le dice que se la llevaron a un campamento a las afueras de la ciudad, porque tenían muchas esperanzas en ella. Y le explica varias cosas que James no entiende, diciendo que tienen una jerga muy rara en este lugar, a lo que Garrett responde que sí, le ponen nombres ridículos a todo. James viaja donde supuestamente está Amanda y no sé si sin darse cuenta, pero llegando donde está la cabaña que vio antes en internet, la del experimento que salió mal y mató a mucha gente de este grupo. Entrando primero a otra de esas cabañas, donde se encuentran unos cajones, unos expedientes de Amanda, Davara y varios chicos más, sorprendiéndose sí, pero quedando perturbado cuando también entre esos expedientes encuentra uno suyo, aunque tampoco es que tenga mucha información. Al pasar a la otra cabaña, veremos que se trata de la del accidente, porque James pone unas grabaciones en donde ve a un grupo parecido al que vio en Pontifex sentados en círculo, y después pasando la grabación a un chico medio extraño de ojos muy brillantes, quien con sangre hace un dibujo en una pared, la que James ve y es la misma pared que tenía él a su lado. James sale por otro lado de la cabaña viendo que afuera ya estaba todo oscuro, y cruzando un puente guiado por una luz, ve que a lo lejos llega hasta donde se ve un grupo numeroso de personas, moviéndose en círculos alrededor de una fogata gigante, de la cual su fuego se eleva tanto en el cielo que llega casi a tocarlo, cosa que James sigue con la mirada viendo que el cielo como que se deforma, viéndose algo borroso, y luego volviendo a la normalidad cuando este cierra los ojos. Al volver a abrir los ojos y fijarse en la gente que antes giraba, la fogata se apaga y estos quietos se ven parados mirando hacia James. El ex policía da un paso hacia atrás y esta gente da uno hacia el frente. James da otro hacia atrás y ellos avanzan uno más, hasta que James dice "maldición, estoy jodido", y sale corriendo a su auto. Habiendo sido seguido por esa gente que hasta se le cuelga el auto cuando escapaba, James logra llegar a la estación de policía, entregando los expedientes que encontró como prueba, siendo consultado por el jefe de policía si acaso rompió alguna cerca o echó abajo alguna puerta para poder obtenerlos, porque creía que quizás arruinó la investigación. Después de eso, James va a la casa de Nora diciéndole que debe ir a otra parte, porque sin querer espantarla, su hija parecía estar metida en una peligrosa secta, quienes podrían haber sido los que mataron a los otros chicos. Esto lleva a Nora a aceptar ir a dormir a un hotel, hasta donde James va a dejarla. Tras aquello, James se va a dormir, tener una pesadilla con su familia, mostrándose un poco más de lo que pudo haber pasado, aunque más adelante se entiende todo. Ese día, que es ya el día 3, James va a vigilar a Garrett, el chico que lo hizo en el campamento, quien junto a otros jóvenes se cuelan en un hospital, llegando hasta una sala donde había un tipo en coma, frente al cual se arrodillan casi como adorándolo, y al poco rato se van. Una vez el coche en el que se iba Garrett deja a este en su destino,
James lo aborda y con gas pimienta a su tienda lo mete a su coche esposado y se lo lleva a un lugar apartado, donde le pide que le diga algo que tenga sentido, porque habla mucha filosofía. Garrett dice que Pontifex lo obligó a decirle que vaya al campamento, y no me diga hacer una trampa obviamente. Aunque más importante aún, Garrett habla de la nosfera diciendo que es la suma de todas las conciencias, y no solo humanas, sino que también hay otras mentes ahí antiguas y enojadas. Con el final de la película todo esto tiene más sentido, pero más te vale recordar lo que Garrett dice, porque también cuenta que cada cierto tiempo aparece un hombre llamado el profeta del otro, quien está en el espacio del medio y que necesita un hombre vacío para ser un puente entre ambos mundos, diciendo más cosas así que hartan a James, que le dice que nada le hace sentido y le parte la cara a golpes, mientras Garrett se ríe y es abandonado por el ex policía. James esa noche se cuela al Instituto Pontifex yendo a la sala de archivos, donde encuentra la ficha del hombre que estaba en coma en el hospital, pero viendo que según su ficha nadie sabía su identidad. Todo estaba rellenado con la palabra desconocido, desconocido, desconocido. Revisando más expedientes, James encuentra otra vez uno suyo, pero que en esta ocasión sí está lleno de su información, donde nació, el accidente de su familia, cuando abrió su tienda y había incluso una receta de su medicamento que tomaba cada mañana. Aunque el detalle aquí es que cada recorte de noticia que describía cada parte de su vida, o la receta médica que encontró, todo tenía el nombre de otras personas, como si hubiesen tomado un montón de noticias random de gente extraña y las hayan unido para formar la historia de James, siendo lo único de James como tal que había una foto de él en un pasillo desnudo, sentado en una silla. James va al hospital abordando a la enfermera de turno y preguntándole por el tipo en coma. Ella le dice que lleva 23 años así y que nadie sabe su identidad, pero recibe muchas visitas, y es que incluso ahora mismo tenía una. James va a la sala del tipo en coma y se encuentra a Amanda, a quien le dice te estuve buscando toda la película, y él le responde con un simple pues me encontraste. Se veía emocionada la tipa. Ahora eso sí, tú agárrate a algo porque aquí empiezan las revelaciones definitivas de toda esta historia. James llama a Nora para decirle que encontró a Amanda, pero Nora lo desconoce, diciendo que no sabe quién es y cortándole. Esto hace a James preguntarle a Amanda qué pasa en referencia a que Nora lo desconoció, y Amanda en cambio le responde qué pasa con el tipo en coma, contándole que se está debilitando y necesitan un reemplazo. Y entre paréntesis en este punto ya es obvio, pero el tipo en coma es Paul, el tipo del inicio. Porque ya tú sabes, 1995-2018 son 23 años de diferencia, los que Paul llevaba aquí. Amanda sigue contando que pasaron 500 años entre el último portador y este, y que ahora no podían esperar tanto, así que tuvieron que correr un cierto riesgo e intentar crear otro portador ellos mismos, a través de un experimento. James comienza a sentir dolor en su cabeza y retorcerse en el piso. Aquí Amanda revela que ellos en realidad crearon a James para ser el próximo portador, y que todo lo que creía haber vivido en realidad son recuerdos que ellos escribieron casi como un guión de película, para crear a este hombre. Sé que la película todavía no termina, pero voy a empezar mi explicación ya mismo, para que vayamos entendiendo la locura que comienza a pasar. Amanda y la gente de Pontifex crearon a James. Él era su hombre vacío. Ellos escribieron su historia como un guión, ya vimos el expediente de James, simplemente tomaron sucesos de mucha gente y los juntaron en su historia. Y luego el grupo de Pontifex estudió esa biografía que escribieron y en sus sesiones pensaron mucho en él con tanta concentración y por tanto tiempo, que como bien decía la fórmula de Tulpa, convirtieron ese pensamiento en carne, o sea, en James. Cuando James googleó Pontifex, vio una noticia de un experimento que salió mal en la cabaña del bosque y mató a varios miembros del instituto. Ese experimento fue ese joven que James vio en las grabaciones, el tipo de los ojos brillantes, que iba a ser el nuevo portador que sucediera a Paul. ¿Por qué eso salió mal y mató a tanta gente? Aquí Amanda le explica a James que necesita meter tragedia y tristeza en su biografía, lo que no hicieron con el primer tipo, y por eso fracasaron en ese entonces. Por eso con James, su segundo intento, fue la propia Amanda quien escribió la tragedia de su familia donde murieron supuestamente su mujer e hijo. Esto te va a sonar muy estúpido, estoy seguro, pero así como la fórmula de las chicas superpoderosas tiene azúcar, flores y muchos colores, la fórmula de un buen portador, según esta película, necesita tragedia y pena desgarradora. Y aquí la historia de James se nos revela completamente. El papá de Amanda murió algunos años atrás y James, como era amigo de Nora, se quedó con ella para consolarla, enviando a su esposa e hijos a casa cuando ya se les hizo muy tarde. Una vez todo el mundo se fue del funeral, James y Nora tuvieron relaciones, mientras que cruzando un puente su hijo se comenzó a ahogar al tragarse una moneda con la que estaba jugando y su esposa quitó la vista del camino,
cruzándosele un alce en el mismo y cayendo puente abajo para evitar chocarlo. Esto atormentó a James porque no se perdonaba la muerte de su familia, porque lo dejó ir solos, quedándose a engañar a su esposa. Aquí la película se pone bien fumadoski, viéndose cosas como por ejemplo a James siendo atacado en un pasillo por el Empty Man, que le vomita dentro de la boca, y luego acaba metiéndose completamente en su interior. James luego sale corriendo del instituto y va hasta su casa, viendo una luz venir de su habitación cuando llega, entrando y encontrándose en la sala del hospital donde está Paul, a quien le dispara en plena frente y luego sale de la sala estando de nuevo en el hospital, y siendo visto por personal del lugar que lo mira en silencio y se arrodilla ante él, siendo... es el final. Si la explicación todavía no está clara, como dice Garrett, existe un ente llamado el Profeta del Otro, que viene de la Nosfera y que necesita de un portador para unir nuestro mundo y su mundo. El mundo de la Nosfera, donde están las conciencias humanas y, como dice Arthur en su momento, donde va la energía de nuestros pensamientos. Y además, como revela Garrett después, también ahí hay entes antiguos y enojados. Este Profeta del Otro es la cosa que se mete dentro de James al final, porque James, como Amanda revela, es creación de Pontifex, para ser el portador. O sea, el portador del otro necesita un hombre vacío, un cuerpo, para unir este mundo y el otro. Pontifex, que en latín significa constructor de puentes literalmente, se dedica a crear hombres vacíos como James para que este profeta del otro venga y empiece la locura, porque se supone que es muy malo. Así que todo lo que pasó en la película es en realidad un plan de Pontifex para atraer a James y prepararlo como su hombre vacío, y nuevo portador. Lo que al final resultó 10 de 10 y esta secta apocalíptica logró traer a su siniestro profeta a este mundo. Esa es la razón por la que dije al inicio que la historia de los adolescentes muertos es casi secundaria. En realidad la trama principal de esta película es como un grupo a través del pensamiento crea un hombre solo para meterle un ente maligno dentro. Por eso se llama Empty Man u hombre vacío. James no es un hombre normal que nació y tuvo una vida como cualquiera de nosotros, sino que es un tulpa, la manifestación del pensamiento de la gente de Pontifex, nada más y nada menos. Entre paréntesis, para no dejar cabos sueltos, cerca del final Amanda le dice a James que suele haber cerca de 500 años entre un portador y otro. Pero claramente Paul no tiene 500 años y ya está hecho mierda. Y esto es porque Paul es humano y los humanos no pueden soportar tanto tiempo un poder como el del profeta del otro. Lo que da a entender que la secuencia del inicio, Paul, un humano normal, accidentalmente se convirtió en portador al caer en la cueva con este tipo esqueleto en un altar. Y por eso entró en ese estado medio en shock que con los años lo dejó en coma, ya que al ser un humano corriente no estaba preparado para eso, a diferencia de un tulpa, como James, creado específicamente para ser portador, y quien al final vemos que llevar al profeta del otro dentro no le hace ningún daño, y es más, hasta parece fortalecerlo. Resumiendo la historia en pocas palabras, una secta apocalíptica creó un hombre con su pensamiento para que su profeta maligno lo posea, y junte nuestro mundo y el otro. Es eso. Antes de terminar, solo quiero decir que la película juega mucho con eso de confundirte sin que al final sepas qué es real y qué no. Por ejemplo, si la historia de James es falsa, la mayoría de la película no es real. James nunca fue amigo de Nora y nunca se acostó con ella, porque eso lo escribió Amanda en su guión. Lo que da a entender que tampoco tiene sentido que los policías sepan que James es un ex policía, porque eso también lo escribió en su guión Pontifex. Por eso yo tengo la teoría, y voy a decirlo como teoría porque la trama, como digo, está hecha para dejarte dudando de qué es real y qué no, de que casi todo lo que vemos en la película es un recorrido por la memoria falsa y escrita por Pontifex creada para James. Toda la película hasta el momento en que él encuentra a Amanda, llama a Nora y ella no la reconoce, porque lo cierto es que nunca lo conoció. Siendo ahí que ya estando listo para su propósito, Amanda le revela a James que es él realmente y el ente maligno entra a este hombre. Fin. Bueno gente, espero que se haya entendido porque me esforcé en contar la película en versión simple, visto que según las métricas de YouTube este canal lo ven niños desde los 9 u 8 años hasta gente de 45 o 50 e incluso algunos de 60 por ahí. Pero lo cierto es que si la ven, los diálogos son bastante vuelacabezas. De hecho ya la primera conversación de Amanda con James es bastante como... y ni qué decir de las palabras de Arthur y toda la secuencia al final. Por eso otra vez te recomiendo ver la película completa si quieres la experiencia así a full. Muchas gracias por haber visto el video. Si te gustó déjame un like porque eso me ayudaría mucho. Suscríbete y activa las notificaciones también para ser avisado de nuevo contenido. En comentarios puedes dejar tu opinión de The Empty Man o poner sugerencias de otros videos que quieras ver más adelante. Yo soy Zombite, un abrazo y hasta la próxima.